Bien. Muy buenas noches nuevamente. Permítame, voy a cambiar el nombre. Y ya. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, permítame. Ya, listo. Muy bien. Entonces, muchas gracias por nuevamente unirse. Está la profesora Silvia Cerrudo. Buenas noches, profesora Silvia, ¿cómo está? Muy bien. Profesora Silvia, ¿me escucha? Ya, tal vez hay algún problemilla ahí de conexión. Muy bien, entonces, como hemos tenido la oportunidad de poder conversar y poder conocer las actividades que han realizado en estos días, varios han coincidido en el festejo a sus estudiantes por el Día del Niño. La profesora Viviana ha viajado a un encuentro en Cochabamba, el profesor José Luis y la profesora Laurita nos han contado sobre su experiencia también con estudiantes con dificultades de aprendizaje, TDAH, TEA y discapacidad intelectual también. Entonces, agradecerles a todos por su participación y, ay, perdón, me estoy pasando. Es importante el poder compartir esas experiencias también y darles la palabra, porque realmente su experiencia nos ayuda mucho. Y aunque no hayan tenido también estudiantes con discapacidad aún o TEA, el escucharles, el saber el trabajo diario que hacen también contribuye a la formación de sus colegas y ayuda también a valorar el trabajo que ustedes hacen diario, ¿no? Entonces, felicidades a todos y en el anterior grupo ya había registrado la asistencia, pierdan cuidado de acuerdo a su participación. También ya está registrada la profesora Silvia. Y si hubiera alguien que se ha incorporado, luego de que explique esto, también le voy a registrar, ¿ya? Muy bien, entonces pasemos y si es que hubiera alguna duda con relación a las tareas después de la explicación, con todo gusto estoy para resolver sus dudas. Recuerden que tienen que presentar eh, hasta el jueves 16 las tareas de esta unidad 3 ya están visibles en plataforma, ¿no? Es importante que no se retrasen para la unidad 2, todos han presentado en fecha, entonces también es muy positivo a ello y lo mismo tiene que ser para la unidad 3. Muy bien, entonces las actividades que ya tienen ustedes en plataforma con la respectiva consigna, vamos a seguir también el texto académico. Primero se les pide realizar un análisis de la práctica educativa, desde el enfoque de la neurodidáctica. ¿Sí? Entonces, el objetivo es relacionar los principios de la neurodidáctica con la práctica educativa, reflexionando sobre las estrategias que favorezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en especial de aquellos con discapacidad intelectual dentro del contexto educativo inclusivo. Consigna, a partir de la lectura de la unidad didáctica 3 de estrategias neurodidácticas, ¿no? Reflexione sobre su experiencia dentro del proceso educativo e identifique una actividad o una estrategia pedagógica que haya utilizado o que se podría implementar en su práctica como docente para favorecer el aprendizaje de estudiantes. Aquí es importante reconocer, ¿no?, que es muy válido
el trabajo también para los maestros que todavía no hayan tenido un estudiante con discapacidad intelectual, ¿no? Porque la mayoría son del subsistema regular. Entonces, pierdan cuidado con ello, el análisis lo hacen con sus estudiantes, ¿no? En su experiencia con estudiantes sin discapacidad o sin dificultades de aprendizaje o sin TEA, sin TDAH, ¿no? No hay ningún problema. Por ese lado no se preocupen. Entonces, esa aclaración es importante, ¿no? Muy bien, entonces ya se había indicado revisar el contenido, reflexionar sobre una experiencia dentro de su práctica educativa, ¿no? Describir una actividad o estrategia que haya aplicado o que considere pertinente implementar. Eso también es muy importante. Posiblemente ustedes ya han aplicado una actividad de gimnasia cerebral, ¿no? Tal vez sin saberlo, sin conocer todavía el fundamento teórico, ustedes quieren implementar una actividad de gimnasia cerebral, que es una estrategia neurodidáctica. Entonces hacen la reflexión en torno a esa experiencia. Pero si todavía, ¿no? A partir del análisis que ustedes han hecho, no hubieran aplicado una estrategia neurodidáctica, entonces va por ahí, ¿no? Es la segunda opción, el segundo camino, de que ustedes puedan, por ejemplo, sigamos con la gimnasia cerebral, de decir, cuando leemos un texto de manera sostenida, ¿no? Podría ser una pausa, ¿no? A partir del método Pomodoro que les explicaba, podría ser una pausa para segmentar ese texto y en los intermedios hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Esto podría contribuir a promover una atención sostenida, a que hay emociones positivas, entonces ahí tendrían que fundamentar, ¿no? Entonces la consigna es clara, que ustedes analicen, ¿no? Alguna experiencia que la han vivido, puede ser en un pasado inmediato, tal vez en esta gestión o en una anterior gestión o hace 3 años, hace 5 años, y que si no ha habido esa aplicación de una estrategia o actividad de neurodidáctica, más bien que hagan una proyección, ¿no? Que hagan una proyección. Explique cómo esta actividad se relaciona con los principios de la neurodidáctica. Habíamos visto los principios, ¿no? Que la información tiene que ser clara, por ejemplo, que se tiene que considerar las emociones como una base importante, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir por lo menos 2 principios, y si quieren pueden elegir más, para poder sustentar esa actividad que ya han realizado o la que están planificando. Señale los beneficios de la actividad en torno a su aporte al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si es que tendrían un estudiante con discapacidad intelectual o si es que lo pudieran tener a futuro, ¿no? Es decir, a los que no tienen o no han tenido un estudiante con discapacidad intelectual, a partir de anteriores módulos va a ser importante que puedan hacer una proyección, ¿no? Es como una hipótesis de cuál podría ser el beneficio. ¿Sí? Y esa reflexión tiene que presentarse en un documento breve. Si bien no hay un número de páginas exacto, ¿no? Pero aquí se está planteando en producto de 1 a 2 páginas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden hacer 1 página y media o 1 página o 2 páginas. En algunos casos me preguntan, ¿no? ¿Y me puedo pasar media página o 1 página? Sí, no hay ningún problema. Si el parámetro es 1 a 2 páginas, si alguien hace 2 y media o 3, no hay ningún problema, tampoco está haciendo 10 páginas, ¿no? Y si hace 1 página, lo mismo. Tiene que ser, pero una página bien elaborada, bien sustentada,
¿no? Con una estructura lógica también. Y lo más importante, donde ustedes hagan un análisis, ¿no? Les reitero nuevamente, el uso de la IA no está prohibido, pero quienes han vivido la experiencia son ustedes, o quienes van a proponer esa actividad son ustedes que viven cada día, ¿no? Situaciones en el aula. ¿Qué mejor que ustedes, que conocen a sus estudiantes, conocen a sus familias, conocen las costumbres, conocen el clima, la misma forma de pensar? No es lo mismo, ¿no? Trabajar con alumnitos en el área rural, en el área urbana, como decía su compañera Noelia, trabajar en multigrado no es lo mismo que trabajar con un solo grado. Entonces, sin miedo, aprovechen esa experiencia que ustedes tienen o la proyección que puedan hacer, ¿ya? Entonces, aparentemente es una tarea fácil, ¿no? Pero implica en ustedes un análisis y que sin miedo puedan redactar. Entonces, como en anteriores tareas, ustedes tienen una grilla, ¿no? Perdón, una rúbrica donde están los criterios que se va a evaluar, y como hasta ahora les he enviado su calificación, detallando en esta rúbrica cuántos se han sacado y por lo tanto cuánto sería el total. De esa misma forma les voy a enviar ya cuando presenten su tarea, y en algunos casos una retroalimentación individual, ¿no? De los aspectos más destacados o de algunos aspectos que pudieran haberse equivocado o confundido, para que no quede así. Antes de pasar al foro, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta tarea? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Sí, ya. Muy bien. De todas maneras, en el transcurso de la semana hasta el jueves, si alguien tiene alguna duda, como me estuvieron mandando mensajes, lo hacen con toda confianza, ¿no? Sin ninguna pena. Muy bien. Luego tenemos en la misma hermenéutica también un foro de reflexión que motiva a la interacción que puedan tener ustedes, ¿no? Para el foro de la unidad 2, algunos solamente han respondido a la pregunta y se han quedado con eso, ¿no? Les había pedido que de acuerdo a consigna por lo menos respondan a 2 compañeros, de ahí que de algunos ha bajado su nota del foro 1 al foro de la unidad 2. Pero más allá de la cantidad de participación, también es importante, ¿no? Obviamente el contenido, ¿no? Que puedan leer la intervención del compañero y que, bueno, puedan aportar algunos elementos para poder coincidir con lo que el compañero dice, o si no están de acuerdo, que también es muy válido, ¿no? También que puedan generar un diálogo. Entonces, el objetivo es reflexionar sobre la importancia de la implementación de estrategias neurodidácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes dentro de contextos educativos inclusivos, ¿no? Es decir, aquí ya la mayoría trabaja con el subsistema regular, entonces, pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera un estudiante con discapacidad intelectual? ¿O qué pasa con el estudiante que ya tiene, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la implementación de estas estrategias neurodidácticas? Esta tarea ya es un poquito más larguita, ¿no? Que la primera. Ya les está poniendo un promedio de 200 a 300 palabras, ¿no? Pero más allá de la cantidad, nuevamente lo que se evalúa también es la argumentación que ustedes dan. Algunos incluso ponen una fuente, alguna cita, o ponen como ejemplo una experiencia en el aula, ¿no? Entonces, esos elementos también se evalúan. Entonces, la pregunta concreta que ya está en plataforma, no se los he copiado la pregunta, es de qué manera las estrategias neurodidácticas, como el aprendizaje multisensorial, la participación activa y la gimnasia cerebral,
pueden contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente con aquellos con discapacidad intelectual dentro de un contexto educativo inclusivo, ¿no? Entonces, nuevamente la recomendación, mínimamente tienen que responder a la pregunta, ¿no? Es decir, abrir un nuevo tema, una nueva ventanita en el foro y responder a 2 compañeros, ¿no? Mínimamente. Entonces, ahí tienen las instrucciones, que básicamente es lo que les estoy diciendo, ¿no? Comente al menos 2, ¿no? Eso es revisado en la unidad 2 y también lo voy a hacer para esta tercera unidad. Entonces, si bien en el foro no les envío a ustedes su calificación de acuerdo a criterio, pero es importante que puedan revisar estos criterios, ¿no? Que también son un parámetro para poderles asignar una calificación. Muy bien. Y finalmente me voy a la tercera actividad, que está también ya en plataforma, y al igual que las 2 anteriores, tienen que entregar hasta el 16, hasta el jueves 16. Activando el cerebro para aprender. Tipo de actividad, actividad práctica de aplicación pedagógica mediante ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces tienen que subir en formato PDF. El objetivo, aplicar ejercicios de gimnasia cerebral en el aula para favorecer la concentración, la coordinación motora y la disposición para el aprendizaje de estudiantes. Esto ustedes lo pueden sacar de internet, pueden sacar de TikTok, de Facebook, hay Reels, pueden sacar de algún documento, o ustedes también pueden crear, ¿no? Aquí vale que ustedes creen también, tal vez en el contexto rural, ustedes pueden realizar un ejercicio de gimnasia cerebral con piedras o con hojas, ¿no? Porque tienen una diversidad de elementos que tal vez no tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces es importante que estos ejercicios también respondan al contexto en el que estamos trabajando. Entonces, va a ser importante, ¿no? Que ustedes puedan aplicar algún ejercicio, puede ser con hoja, puede ser que sus estudiantes estén sentados, ¿no? Y tengan que escribir con colores, con un lápiz, con marcadores, o hacer palmas, como en el ejemplo que les mostraba, o también pueden hacer algún ejercicio que ya involucre más movimiento, ¿no? No sé, saltar, utilizar un espacio físico más amplio, eso está abierto. También va a depender de la edad de los estudiantes, ¿no? Algunos ejercicios, por ejemplo, de gimnasia cerebral, tal vez lo van a realizar mejor y sin frustrarse adolescentes, pero no niños o niños hasta cierta edad. Entonces, con mucho criterio hay que elegir este ejercicio de gimnasia cerebral. Consiste a partir del contenido desarrollado sobre la gimnasia cerebral, diseñe una actividad que pueda aplicar con sus estudiantes dentro del proceso curricular. Posteriormente, registre la experiencia mediante una planificación breve, ¿no? En la planificación breve tendrán que poner, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen, utilizando la siguiente parrilla, ¿no? El nivel educativo, el número de estudiantes, ¿no? Ejercicios de gimnasia cerebral aplicados, aquí les están poniendo 3, ¿no? Si son un poquito complejos, suficiente que hagan 2, no hay ningún problema, pero mínimo 2, por favor. Objetivo de la actividad, materiales, tal vez van a hacer algún ejercicio de gimnasia cerebral exclusivamente con el cuerpo que cada estudiante utilice su cuerpo, entonces no van a necesitar ningún elemento, en materiales ponen ninguno, no siempre se tiene que usar materiales, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen un cuadrito, ¿no? Donde van a poder colocar los datos de ese ejercicio que necesariamente lo tienen que aplicar, ¿sí? No tienen que hacer un video,
tienen que presentar 2 o 3 fotografías, ¿no? 2 o 3 fotografías. Ahora, obviamente, tiene que haber relación. Alguna vez me ha tocado revisar trabajos donde ponen información en el cuadro, pero las fotografías son de una hora cívica, digamos, ¿no? Entonces eso queda a pensar que el maestro en realidad no ha aplicado, sino que ha visto en su base de datos, ¿no? En su banco de fotografías, alguna fotografía de una actividad, pero tiene que haber relación, ¿no? Con lo que está en la tablita. Y hacer una breve reflexión después de las fotografías sobre los resultados observados en los estudiantes, ¿no? Lo que decía Laurita, tal vez a unos estudiantes les va a parecer atractivo, les va a servir, pero a otros no. Tal vez algunos estudiantes se han aburrido o no han entendido. No siempre hay que colocar que todos han disfrutado, todos se han relajado, todos han aumentado su atención luego de ese ejercicio, ¿no? No siempre se logra el objetivo formulado para todos los estudiantes y no hay problema en decirlo, ¿no? Más bien a partir de ello se puede mejorar y considerar otros elementos para otro ejercicio. Entonces, en resumen, en esta tercera actividad, que es la más compleja, ¿no? Tienen que pensar en por lo menos 2 ejercicios de gimnasia cerebral que, les reitero, pueden basarse en experiencias ya publicadas en TikTok, en Facebook, o crear algo de cero o adaptar lo que alguna vez ya se ha hecho, ¿no? Pero ustedes hacen esta planificación con este cuadrito, aplican sus 2 ejercicios como mínimo, sacan unas 2 o 3 fotografías y luego hacen una reflexión. Esa sería su tarea. No tienen que hacer ningún video, ¿sí? En PDF y bueno, aquí están también los criterios de evaluación, que también la calificación que se les vaya a asignar va a ser adjuntando esta rúbrica. Muy bien, entonces hasta aquí la explicación de las 3 tareas que ya están en plataforma, ¿no? Las tienen que presentar hasta el jueves 16. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda y algo que no esté claro de sus tareas. Yo le hice Sí, adelante, Laurita. de la última actividad, le dicen que usted mencionaba, ¿hay que hacer una planificación completa que tenga todos los criterios o solamente que sea parte de la práctica lo de la gimnasia cerebral? Y ya, solamente hacen su planificación considerando esta parrilla, por favor. Esta que les están poniendo en el texto, ¿no? Solamente de esa actividad en particular. No es necesario que la enlacen con algún contenido de la asignatura. Obviamente ya en la realidad, ¿no? Ustedes tendrían que enlazar esta planificación de ese ejercicio, ¿no? Con los objetivos ya pedagógicos que ustedes tienen, ¿no? Pero en este caso no se les está pidiendo que puedan asociar con algún contenido. Solamente la planificación es del ejercicio de gimnasia cerebral en esta tablita. Gracias, Liz. A usted, Laurita. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nadie. Y ya, entonces si tuvieran alguna duda en estos 3 días que van a realizar, ¿no? Me mandan mensajito, por favor, por inbox para que si necesitan alguna orientación, hay alguna duda, me digan y yo con todo gusto, si no les puedo responder ese rato, es que estoy pasando clases, pero de seguro les respondo ese día, ¿ya? Como siempre, la recomendación que nos piden desde las autoridades que les hagamos, que no esperen a último momento para subir a plataforma, porque como son varios programas, varios participantes, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Que no colapse la plataforma y que ustedes tengan buena señal, ¿no? Es justo cuando uno va a enviar
o se acaba la batería, se agota la batería o hay problemas de señal, entonces tratemos de enviar a y siempre confirmar lo que estamos enviando, ¿no? Para que no haya un perjuicio para ustedes en la calificación. Siempre tener especial cuidado en la tarea, en qué documento están subiendo. Muy bien. Entonces, a ver, voy a ver si hay algún alumno que se ha incorporado. No, no hay nadie. Entonces, todos los que ya han participado, ¿no? Incluida la profesora Silvia, ya están en lista. Agradecerles por estar en esta clase y nos estaríamos viendo el sábado 18 para nuestra última clase, ¿no? Ya súper rápido pasó este mes, entonces nos vemos el sábado 18 para la última clase obligatoria. Un abrazo grande, que estén todos muy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas. Gracias, Lisa. Buenas noches. A usted, Laurita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Licen. No lo escuché en una parte, pero igual voy a escuchar en la grabación. Y si no puedo, le pregunto, Licen, por favor. Claro que sí, profesora Marina. Cualquier duda me dice. Muchas gracias, Licen. A usted. Buenas noches. Que descanse. Hasta luego. Igualmente usted, Licen. Gracias. Gracias. Buenas noches.